Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Este día 2 de septiembre del año 2022, justo termina el toque de campanas. Saludo para ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra comunidad, de Nuestra Señora de las Mercedes y de la Santa Madre Laura Montoya. Cada día más cerca la celebración de, o conmemoración o recordación en el alma de nuestra hermanita misionera en Cristo, con comunidades indígenas, con comunidades favorecidas, con nuestros hermanos necesitados, vulnerables. Amén. Y muchos otros santos. Qué bonito ese trabajo, San Francisco de Asís, que siempre en el alma, nuestro hermano mayor en la fe cristiana, como también pues hoy que nos presenta la lectura, Pablo hablándole al pueblo de Corinto. Y pues aquí hoy hablando desde Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, pues dándole vida a ese acontecer de aquel tiempo en Jesús y que antes tomando desde la tradición judía, prácticas, costumbres, valores, todo lo que en la ética se tiene allí y la moral, desde la ley mosaica, ahí ensamblando todos esos principios, todos esos criterios o estilos de vida, en donde se ve muy del rito, desde los 613 cánones o mandatos o dogmas, ¿cierto?, de la ley mosaica y cumplirlos al pie de la letra. No por hecho juzgar que no nos corresponde, también lo dice Pablo a los Corintios, como administradores es administrar nuestro propio ser siendo, nuestra propia vida, el acontecer de nuestras propias gracias, virtudes y dones que el Espíritu Santo en su generosidad infinita el Padre Creador nos ha puesto en confianza. Y ahí se requiere ser leales en dignidad y gobierno, en autoridad, reconocer quién es la autoridad del autor. Uno es coautor. Caminando de la mano de Dios puede ser un ser que aporta en una transformación de sí mismo, aportar en la transformación con otros seres y por tanto aportar en la transformación de la misma creación. Pero no por ello se nos ha nombrado ni dueños, ni mucho menos administradores de recursos financieros y físicos y materiales como cosa de objetos y de ponerlo a producir dinero y cosas de ese estilo, ¿no? Nunca se nos ha dicho eso. Ni que vamos a tener que hacer cambios climáticos, ni cambios de pandemia, ni cambios de... No, esos cambios lo que hay es que hacerlos en el propio ser, en el amor, o sea, en Dios. Y de ahí viene todo lo demás. Concepto que acuña Fundación Ama Allá, con mayor razón, amar. Y viene el segundo concepto que tiene que ver con esta, su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, la verdad, pero como tal es Jesucristo, camino, verdad y vida. Y en el Espíritu Santo el amor, la verdad y la justicia. Ahí deriva el tercer elemento, justicia, que es el que habría que acuñar desde la Fundación Cambio Gnosis. Ahí tendríamos la tríada, amor, verdad y justicia. Pero como esa plenitud, como ese estado inalcanzable por nosotros mismos, por nuestra cuenta y riesgo, por nuestro criterio y nuestra lógica humana, por nuestras propias capacidades, no, muy limitados. Esa es la unidad, el todo es Dios. Nosotros somos una partícula mucho más insignificante con el amor del mundo que lo que decía ahorita de un hermanito de esos virus, que son hermanitos menores, también de la creación. Los han puesto a hacer cosas ociosas o a habitar en ecosistemas que no son, o a hacer cosas desastrosas para nosotros como humanos. Pero precisamente ahora que preparo el informe para el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, Dios mediante ahora en 3 semanas, el 22, que es uno de los acontecimientos de la construcción de una oikoetopoiesis del orden natural en salud ambiental, precisamente para el grupo de alergología hicimos un trabajo pues, de la IPS de la Universidad de Antioquia y con otro médico, el doctor Ricardo, y otros médicos internos. En algún momento comentamos este espacio, pero se presentó un póster a nivel internacional para la Asociación Americana de Alergología sobre el asunto de la coevolución natural, funciones de la naturaleza.
soporte, informativas, productivas, regulativas. Entonces serían ahí como natura, sociedad, economía y política. Pero uno podría darle un tratamiento que fue lo que hicimos allí, incluyendo una quinta función, que es la conciencia plena como tal, humana. O sea que la natura humana, dándole ese particular espacio allí, ahora sí sociedad, ahora sí cultura, y ahí saldría la economía, y viene la política, o el equilibrio, el balance, la autoría. Bueno, eso tiene sus connotaciones allí a nivel funcional, pero en la tríada están en natura, sociedad y cultura como tal. Ese entorno natural, ese entorno social y ese entorno humano. Entonces lo que se da es una coevolución natural. Y estas especies menores andan en un proceso de coevolución natural cósmico, a veces no sensible, a veces no visible, no perceptible por el ojo humano, sobre todo físico, más perceptible por el ojo del corazón, o sea, desde la comprensión. Y ahí vienen las creencias para articular allí, los otros son desde las ciencias. Y no todas las ciencias, porque hay ciencias muy, con el debido respeto, muy miopes, muy cerradas, muy reducidas en su visión, sobre todo en salud, muy clínico, muy del estudio de caso puntual, eso es de ley de leyes de la física o con Van Bertalanffy, con las partecitas, ¿cierto? Y olvidar mirar el todo, la completud. Y ya pues cuando con Bertoglio se habla de organizaciones, que de eso vamos a hablar, la administración ha tomado elementos de allí, pero para poner las partecitas a dialogar, más por las lógicas que conversar. El que hablaba más de la conversación es Humberto Maturana y la matrística, porque el diálogo es de lógicas, de logos, de stickers, de snobs, y eso es lo que rompe en la tradición. Lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, precisamente cuando Jesús les dice a los fariseos que hay que echar vino nuevo en odres nuevos, no queriendo echar vino nuevo en odres viejos porque se revientan, queriendo hablar de la transición, la nueva alianza de lo judío que seguimos conservando y sigue en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en la sangre, pero también se han derivado procesos que abren la conciencia, la verdad, que van en busca de la justicia, o sea, la vinculación con las realidades de todos, las necesidades de todos en las complejidades de todos, tanto como humanidad y otras humanidades que nos han precedido o que habrán de venir, y otras humanidades no humanas. No diría humanidades no humanas, personalidades o comunidades no humanas, formas de organización, sociedades, que de todas maneras entran a tejer allí y ahí están, sin hacer esa gradación de medición de partículas, ni hablar de categorías de mayores y menores, en su condición, los virus, las bacterias, las riquezas, tienen su hábitat, su habitar, y sus hábitos, pues sus estilos de vida, sus llaman nichos, ¿cierto? Lo mismo los humanos. Entonces, lo que hay es que hacer una transformación progresiva por procesos naturales, sociales con nuestros semejantes humanos, pero también no humanos. O sea que lo social implica también cómo son nuestras formas de relacionamiento consigo mismo, relación con la especie otra, la raza otra, la personalidad otra, ¿sí? No solo humana, porque aquí también hay que hablar, pues no tendrá psiquis ni mente, habrá que investigarlo bien en profundidad y verlo desde otras texturas, en esos campos mórficos, en esos fractales, para poder saber comprender si realmente no será que también piensan, o no será que también sienten las especies, porque hablar de espíritus, que es muy dado decir desde la ciencia, es calificar y decir, no, es que no se perfecciona el ciclo energético, o sea, lo están mirando desde la cuántica. Y recuerden que amorosamente también lo digo, Heisenberg mismo decía el principio de incertidumbre. Le puedo decir más o menos dónde está el electrón, pero no exactamente. Y en ese margen de duda, la duda metódica con el mismo Renato Descartes, hablando del racionalismo, queriendo explicar todo desde la lógica humana,
Hay cosas que escapan a una sola lógica, por supuesto, a una sola verdad, a una sola explicación. Habrán que tener múltiples millones de versiones. Ahora, ¿cómo poner a conversar miles de millones de versiones? Sin que eso ofusque a nadie, que se cree administrador, que tiene que medir todo, contar todo, explicar todo. Y ahí es donde viene la salvación en Cristo, pero la salvación en que es solo Dios quien es el autor y el administrador de todo, el dueño de todo, más que administrador, el administrador somos nosotros, el mismo Cristo, mediador, es administrador de todo esto, y en gracia del Espíritu Santo Él administra los dones, las gracias, los talentos. Pero la misión de la salvación, de la resurrección es Jesucristo, proceso de santificación. Amén. Y ahí es donde hay que entrar a ser consciente de nuestro ser siendo coadministradores en Dios de esta vida, de esta existencia, de este plano, de este biotraje, pero también de la mente y del alma, para llevarla a esa plenitud, para seguir garantizando esa conexión con el todo, con las otras partes que somos siendo, además de la misma parte propia, las otras humanas, pero las otras partes no humanas. Y háblese de partes más bien de nodos. Yo aquí tomaría el concepto de Miguel Martínez Miguel para hablar de nodos, en paz descanse. Nuestro hermano de la República Bolivariana de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, que fue maestro mucho tiempo, pero también de la Escuela Multiversidad Mundo Real con Edgar Morán, de la complejidad. Y aprendimos mucho con él, de sus libros, y en persona, pues pude tener un acercamiento no personal, pero sí muy cercano, buscando su asesoría, que decía, un doctor no necesita asesores. Bueno, no por presumir lo digo, sino porque en ese camino de vida por allí quería que él me asesorara mi tesis doctoral. Y eso me ha contestado. El doctor va en un proceso de crecimiento y es en autonomía, en autoría, diría uno con Dios, pero él no lo dijo así como tal, pero sí con plena libertad, con plena responsabilidad y con plena dignidad. Eso es fidelidad, que eso es lo que hace un administrador. Esa es la invitación de Pablo, nuestro hermano a Corinto, que les decía, es que somos servidores de Cristo, no somos ni dueños de nada, ni somos dioses de nadie, ni somos patrones de nadie. Esto no es de clientes, ya lo diríamos para nuestra sociedad hoy en día. Esto no es algo snob de cambiar solamente de moda, de cambiar de ideología, de cambiar de lectura. Ya los libros están muy viejos, ya estos viejos están muy viejos, hay que cambiarlos. Un momento, hay unas conjugaciones armónicas por procesos de vida que cada quien va llevando de forma consciente, coherente y pertinente en ese proceso de concienciación ambiental, de conexión planetaria, de resurrección o transformación de esa vida eterna, tomar ese potencial y tratar de gastar lo mínimo para no quedarse en otros en otros estadios, en otros niveles de conciencia, y por tanto hacer un despilfarro y hacer un mal uso, llámese de esa energía, pues hablando de lo cuántico, pero de esa conciencia máxima, de esa capacidad máxima, de esa plenitud máxima, sin ser dioses, pero ni perfectos, ni mucho menos, ni siendo, como se dice, omnisciente, omnipresente, ni omnipotente, ni mucho menos, pero sí caminando allá, porque esa es la motivación. Volver a caminar junto al Padre, a la Abba, que es el Padre de la creación. Que alguien lo querrá conectar desde otra religión, hágalo. Entonces es que está en su libertad, está en su autonomía, está en su condición natural, que es gracia de Dios. No se la concede ningún derecho, ningún gobierno, ninguna política, no se lo concede ninguna empresa, ninguna economía, ningún patrón, no se lo concede ninguna madre o padre en una comunidad, en una escuela, en una vereda, ¿no? Eso es una autopoiesis, como decía Humberto Maturana, en paz descanse, pero conectada a Dios. Autoorganización, y es el concepto que renueva al de Bertoglio allí con teoría de organizaciones para una administración de empresas.
El amor es, y aquí viene, y en profundidad ahorita podría ser para cambio gnosis, administración en salud, esos apellidos van a ser lo mismo que pasa con ambiental, que son apellidos. En paz descanse, lo hemos comentado acá con el maestro Augusto Ángel Maya, en palabras de Patricia Noguera, del Grupo de Pensamiento Ambiental de la Nacional. Educación es ambiental y si no es mala educación. Sin hablar de la película de Pedro Almodóvar, para no entrar en el tema de la religión, porque tampoco implica renovar de las estructuras de lo que viene ocurriendo, viene aconteciendo y de lo que son siendo esas estructuras, porque no se puede generalizar, hay seres, pero desde allí, desde esas mismas estructuras, se han establecido, tanto que dogmas sí, en toda forma de división hay dogmas, porque el que se separa quiere imponer sus propias condiciones, quiere administrar más que su mundo y su vida y su ser al de otros, y quiere administrar lo que le rodea, todo, lo que llaman el ambiente, y eso implica las cosas, o volverlo todo cosas para administrarlo, entonces medirlo, contarlo y positivarlo, no, eso no nos corresponde. El llamado natural es, en su propio ser, en alma, mente y cuerpo, hacer esa transformación. De todo lo otro se encarga Dios. Si es futuro, en la prosperidad. Si es pasado, Jesús en el pasado, sanando, cicatrizando todo lo que por haber habido mal, por haber ocurrido mal, por haber hecho mal en nuestra condición, por la ética, la moral, esa falta de visión profética, no tanto de leer el futuro, sino de significar la vida y darle la correcta interpretación a las cosas, verdaderos significados según la realidad misma, no la que yo quiero o mi realidad o la que juzgo como verdad desde mi realidad. Miles de millones de realidades, miles de millones de verdades, miles de millones de posturas frente a su proceso de vida, de transformación, no de cambio. Es que uno cambia de ropa, uno cambia de posición, uno cambia de cosas, pero eso no lo hace transformar. Sigue siendo el mismo, por dentro aferrado a malas prácticas, a malas costumbres, a malas tradiciones. Seguimos soportando una falsa tradición y muy queridas las mamás en lo maternal, en esa huella cultural, pero son muy llamadas al consumismo. Son más objeto de explotación que ser sujeto de transformación y ser de dignificación de la condición humana, que es lo que vino a hacer Jesucristo, a darle plenitud a la vida, a darle dignidad al ser humano, a sacarlo de ese sistema de explotación en que se venían trabajando desde las costumbres antiguas, la ley mosaica, judíos y otras prácticas. Vienen ahí los sumerios y todas esas derivaciones, ¿cierto? Los saumerios, todo eso, con todo el respeto, pues digo es por el hipocorístico. El asunto es que de todo eso, de los dioses, de las cosmovisiones, de las cosmogonías otras, en esa alteridad, en ese montón de cosas, en esa anarquía, en esa negentropía, pero ordenada frente a un supuesto orden material, a un orden físico, a un orden superficial, no a un orden natural de la creación del creador, que eso es distinto. Y no es de alinear en procesos estándares, es de amornización, de armonizar en sus propios ser, sus dinámicas y por ende lo que esos desarrollos implica o habrían de implicar a futuro. Podrían dejar huellas o quizás no. Y ese es otro aspecto que en la administración, que le quiere como tal dentro de las ciencias exactas, naturales, de lo físico como tal, la materia, y las ciencias aplicadas en la ingeniería, las técnicas, en fin, derivan falsas costumbres, falsas tradiciones de querer apropiar el conocimiento para la epistemología, como tal, la generación de conocimiento, para establecer verdades absolutas, cuando cada cosa es completamente relativa, puede ser absoluta en sí mismo. Si es autoritario y la declara un ser, un grupo, una organización,
pero frente a miles de millones de organizaciones sigue siendo relativo. Y ojo que no es solamente las organizaciones sociales humanas, las no humanas. Y uno fuera a hablar de esa autoordenación, en esa perspectiva cósmica amplia, nos llevan mucha ventaja especies, formas de organización, personal, decía ahorita a nivel de personas, sienten, piensan, no sé, pero actúan en coherencia con su genética, con su información genética, con su condición genética y cultural, su información cultural también, biología del amor, o biología la biología cultural de la que va también Humberto Maturana y pues sigue hablando Ximena allí en la matrística de Chile, Sebastián, otros jóvenes de allí del grupo, de Chile, ¿cierto? Pero que en ese proceso de conexión, a apuntar a esa complejidad, a esa completud, a ese todo. Y aquí pues tendría que entrar a mirarse bien el asunto, no desde la lógica humana, sino desde la comprensión, desde la divinidad, en gracia del Espíritu Santo, que les revele si es uno digno, si es la persona o el momento, la condición propia para tener esa revelación, esa manifestación y declarar una lectura de verdad o una verdad revelada. Eso es distinto que gracia del Espíritu, y esa no se obtiene por el esfuerzo, por la dedicación, por el trabajo, el conocimiento humano, no, eso es sabiduría divina, discernimiento, que viene desde allí, poderle decir, no, mire, lo humano es para lo humano, lo natural es lo natural, y lo cultural creado por lo humano o artificial es eso. Y podrá uno creer tener dominio sobre cosas, sobre objetos, sobre mundos, pero materiales, físicos. Pero vamos a la pregunta del origen y la realidad. El hombre yo y sus circunstancias, pero entonces se pregunta, ¿de dónde vienen los elementos, los materiales? De la naturaleza. Eso no lo inventó el hombre, que tampoco lo descubrió, se lo encontró, a veces por accidente, a veces un incidente, y a veces de forma, como diría, contingente, pero contingente no en tanto contiene, sino como más bien emergente u urgente, que aparece, pero de balde, a priori o aleatoriamente, pero no que porque lleva toda la vida estudiando, investigando eso. A veces presumir también mucho en soberbia espiritual, mental y emocional, uno querer decir que es dueño, que uno inventó, que uno descubrió, ¿no? El amor no es una invención, es la naturaleza de Dios. ¿Y quién inventó a Dios? Él mismo. ¿Quién lo descubrió? Él mismo. ¿Quién lo creó? Él mismo. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, que es y que será. Entonces, para irnos bajando de esas nubes y de esas falsas lecturas de realidad y por tanto falsos desarrollos y falsas promesas de vida, de paz, de salud, nos corresponde. Garantice en su propio ser siendo eso, felicidad, paz interior, libertad. Haga eso, hagamos eso, que la humanidad haga eso en conciencia. ¿Cómo llegar a su centro de gravedad, alma, mente y cuerpo para ser siendo feliz, en paz, libre? Eso. Y cada uno haga lo mismo. Listo, estamos aportando. Estamos siendo administradores. A eso nos llamaron. El trabajo es en sí mismo. Y aquí viene y para cerrar allí, una invitación amorosa a la universidad, a las instituciones de educación. Ya veníamos diciendo, esa mistificación suple, elimina, desaparece la función educativa. Eso no hay que enseñarlo. Eso no es de enseñanza-aprendizaje, es de conexión con la divinidad. Y de ahí vienen desarrolladas todas las gracias, los valores, los talentos. Y ya lo otro es entre seres, ir compartiendo, humanos, no humanos, la misma, tejiendo vida, haciendo puente. Y ya va el crecimiento. Ya lo otro,
que va a entrar a manejar cosas, formar la gente para manejar cosas, entonces administrar cosas. Pregunta. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante, mañana sábado continuaremos nuestras meditaciones. En la palabra de hoy, pues ahí vamos tejiendo y esto le va dando una significación a nuestras vidas. Un abrazo.